Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, lamento informarles que con Leopoldo no se va a poder el día de hoy. ¿Ya? Lamento tenerle esta mala sorpresa. Lo vamos a dejar para más adelante la clase que teníamos con Leopoldo. Y me voy a salir de acá, disculpen, yo sé que... Sí, para que no me molesten. Eh, para no molestarlo, voy a apagar mi cámara porque quita una parte de las diapositivas, pero no creo que me extrañen demasiado, ¿ya? Bueno, queridos hermanos, nuevamente les doy la bienvenida a esta cuarta clase que trata sobre los evangelios sinópticos, ¿ya? Y sobre una cristología en los evangelios sinópticos. Pero quise hacer una introducción, ya esta clase va a ser en dos partes porque me parece interesante un poco entender lo que es esto, ¿ya? Que son los evangelios sinópticos. Porque no todos lo entienden, no todos lo conocen, o si lo conocen de manera superficial. Y entonces, si nos metemos un poco en esto, un poco más el análisis un análisis más literario, yo creo que nos va a ayudar a entender mejor la cristología y su contenido, ¿ya? Lamentablemente así trabaja mi mente y así también se los voy a presentar a ustedes, ¿ya? Antes de meterme a la narración en sí de los evangelios, es primero esto, ¿ya? Es parte del escalón para poder entenderlo. Y son algunas diapositivas, les voy a presentar varias, ¿ya? Esta es una, son varias que tratan de esto. Se trataban de un curso que di en la Universidad Cristiana Chequiná, y son claramente de mi autoría, por eso lo estoy utilizando, ¿ya? Entonces, ¿qué son los evangelios sinópticos? Bueno, los evangelios sinópticos son tres libros, ya tres evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y se distinguen bastante del cuarto evangelio, ¿ya? No tanto por un tema de años, ya que estos tres fueron los primeros en escribirse, sobre todo Marcos, el libro de Marcos es uno de los primeros evangelios, ¿ya? Y el cuarto evangelio ya estamos hablando de finales del primer siglo, incluso algunos lo tiran posterior al primer siglo, ¿ya? Estamos hablando de inicios del segundo siglo. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ir viendo un par de información del por qué se separan, ¿ya? No tan solo por un tema de años, ¿ya? De distancia entre uno y otro, sino que por el contenido en general. Ahora con el tiempo y a medida que pasen las diapositivas nos van a ir dando diferente información, alguna información repetitiva, ya porque son diferentes diapositivas, ¿ya? Y hablo del conjunto, no de simplemente esto, ¿ya? Entonces nos van a ir ayudando a comprender mejor. Pero, antes de comenzar, creo que esta no era la primera. Creo que no, creo que no, creo que no. Y creo que sí. Disculpen. Creo que sí. Ya. Entonces, los evangelios sinópticos son estos tres libros, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y por qué? Por su forma, en cierta forma, Griesbach los llamó de esa manera, y más adelante también lo vamos a ver. Nosotros conocemos esto, la vida y las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Y esto es una forma en cómo se llegó a la redacción de los evangelios, ¿ya? Esta es la vida de Jesús. Esto es lo que vivieron, ¿ya? Después, cuando Jesús murió y resucitó, toda la enseñanza de Jesús que estaban viviendo en el presente, en ese presente, los apóstoles, se transformó a una tradición oral, ¿ya? Que es lo que Pablo también conoció. Pablo, cuando llega al libro de Gálatas, dice: mira, y Pablo en Romanos y en diferentes textos tesalonicenses, etcétera, en muchas de sus cartas y epístolas, él habla de Jesús, sobre la muerte y resurrección de Cristo, etcétera. ¿Cómo Pablo lo sabía, lo conocía? Porque Pablo estuvo con los apóstoles y aprendió sobre esta tradición cristológica de forma oral, ¿ya? Que era parte importante de la cultura hebrea. Como ya lo habíamos dicho, en la cultura hebrea existían también diferencias sociales, ¿ya? Y dijimos que era caro tener papiros o manuscritos ya de animales,
Por lo tanto, la mayoría de las veces todas las cosas se aprendían de forma oral, ¿ya? La gente no sabía escribir ni leer en algunos casos, ¿ya? Otros que eran comerciantes sí lo sabían hacer porque era de su conveniencia, sabían griego. Y entonces las clases sociales también se marcaban en un tema de idiomas, ¿ya? La élite sabía griego y latín, ya que era la alta sociedad. El griego, como sabíamos nosotros y lo hemos estado hablando, los griegos imponían su helenismo, ¿ya? Y así como hoy es el inglés, que usted va a cualquier parte y se puede comunicar por medio del inglés más fácilmente, el griego era lo mismo, ¿ya? Como mucho, Alejandro Magno conquistó gran parte de esos territorios del Mediterráneo, todos hablaban griego, sobre todo en un sentido económico, ¿ya? Aquel que quería vender y extender su economía tenía que comunicarse a través del griego porque era una lengua común, ¿ya? Entonces las tradiciones orales nacieron de eso. Pero ¿por qué llegamos de la oral a la escrita? Y aquí es donde nosotros tenemos que meternos en la mente de los primeros cristianos. Dice Eusebio, y después lo vamos a estar viendo en Papías también, tenemos algunas citas sobre la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, nos cuenta del por qué esto, por qué la transición de tradición oral a colecciones escritas. Resulta que las personas que estaban aquí presentes en el primer punto de este mapa conceptual, estas personas de aquí y que estaban entregando la tradición oral, estaban muriendo, ya estaban envejeciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que las primeras personas, los testigos oculares, que también Pablo le dice, mira, estas personas son testigos oculares, vieron la manifestación de Dios, vieron la manifestación de Jesús, estuvieron en el bautismo, conocen lo que, y palparon todo aquello. También estuvieron, no sé, en la resurrección, vieron el Cristo resucitado, y todas estas personas que vivieron esto estaban enseñando también por medio de una tradición oral, ya se formó una tradición, estas enseñanzas orales. Pero estas personas ya estaban dejando, ya habían pasado muchos años, ya desde el 30 y tantos al 90 ya pasaron 60 años. Muchos ya habían muerto, quedaban muy pocos ya para a finales de estos años, ¿ya? Incluso Juan ya estaba desterrado, según dice Apocalipsis, y ya estaba en una avanzada edad. Imagínense ya cuando hablamos del 90 o del primer siglo. Entonces, para poder perpetuar estas enseñanzas, comenzaron las colecciones escritas. Y bueno, yo cuando hago esto siempre me adelanto un poco, pero si nosotros vemos el primer capítulo y los primeros versículos del Evangelio de Lucas, Lucas dice esto, que él había conocido muchas cosas escritas, o más que escritas, había mucha información de por medio, muchas otras personas habían escrito, por lo tanto él le hace este trabajo a Teófilo, que podría ser una persona o una comunidad de acuerdo a su sentido etimológico. Entonces él dice, yo te lo voy a hacer correctamente. Es como que su estudio era más minucioso, y lo era, ¿ya? A diferencia de lo que podría ser un Evangelio de Marcos, que no consiste con una narrativa. Marcos, o bueno, la mayoría de los evangelios basan en perícopas, ¿ya? Las perícopas son fragmentos narrativos, ¿ya? Lo que podríamos nosotros ver en una teleserie, en una serie, que son secciones, ¿ya? Donde ocurre, no sé, aquí está pasando una pelea, una batalla, pero después la cámara cambia el escenario, ya un cambio de escenario son los cambios de perícopa. Cuando Marcos nos dice, bueno, y llegó a Capernaum Jesús con sus discípulos, bla, 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 y después dice, pasamos, no sé, ahora en Galilea, ya hay un cambio de escenario, hay un cambio de perícopa. El tema de los capítulos y los versículos es muy contemporáneo, ¿ya? En ese tiempo, claramente, los textos griego, hebreo, latín, arameo no se medían por versículos ni capítulos. Se hace un análisis en ese aspecto de perícopas, de narraciones, ¿ya? De formas literarias. Entonces, las colecciones escritas, y esto es uno de los problemas sinópticos, que yo creo que también lo vamos a mostrar, y tengo la diapositiva, es sobre las colecciones escritas. Y creo que en esta misma diapositiva, ¿ya? Está también las diferentes.
hipótesis respecto a cómo se llegaron a los tres evangelios. Y los sinópticos es eso, Marcos, Mateo y Lucas, pero los tres tienen un gran porcentaje de similitud, ¿ya? Hay algunas perícopas que están en Marcos y que se repiten en Mateo y Lucas, hay unas, y la mayoría de las veces pasa esto. Todo lo que pasa en Marcos también pasa en Mateo y Lucas. A diferencia que Lucas tiene, y Mateo también tienen sus perícopas que son de ellos solamente, ¿ya? Pero por eso Griesbach ponía a estos dos en sinopsis, ya una al lado de la otra, y se daba cuenta que eran, había mucha similitud, ¿ya? En las narraciones, en tradiciones, ya sea del tema del bautismo. Marcos no habla del nacimiento, Mateo habla del nacimiento, pero hay muchas cosas que llevan en común, muchas parábolas, sobre todo muchos milagros, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Aquí está el debate y el problema sinóptico. Juan está solito acá, porque Juan, a pesar de que, mire, hay un filólogo, los filólogos son crack en esto de lo que es el análisis literario. Ellos se meten a las lenguas bíblicas, nosotros le decimos bíblicas, pero a las lenguas muertas, latín, griego, hebreo, arameo, Egipto, no sé, etcétera, todos los fenicios, etcétera, todos esos lenguajes los analizan uno al lado de los otros, ¿ya? Y se dan cuenta que muchos de estos, o la forma en que tenían de trabajar, era como si ellos estuvieran haciendo, mira, ellos que son escépticos dicen, se refutan o crean mejoras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros en un lenguaje de hermandad sabemos que ellos no se iban a refutar de esta manera, a pesar de que muchos en la actualidad tratan de refutar a su hermano, no. Lo que pasa es que existían muchas fuentes, ya muchas cosas escritas. Por eso se habla de una fuente Q, ¿ya? Y aquí está, aquí yo le estoy presentando la hipótesis de las dos fuentes. Y usted dirá, ¿qué es eso? Lo vamos a ver en unas diapositivas. Yo le dije, esto es solamente una imagen, pero yo le estoy en cierta forma mostrando toda la clase, pero se la estoy resumiendo y después vamos a ir paso por paso, ¿ya? Esta es la teoría o la hipótesis de las dos fuentes, que habla que un Marcos, este es el texto de Marcos, que fue escrito, ¿ya? Y que también había una fuente aparte de donde Lucas sacó su información que solamente tiene él y que no tiene Mateo, ¿ya? Entonces imagínense esto, de estas colecciones escritas, que también hay muchas, por ejemplo, habían textos de la Pasión, habían textos de los milagros, y estaban todos separados. Habían, no sé, el Sermón del Monte estaba en otro texto, y ¿qué es lo que hace la iglesia? Recopila todo esto. ¿Qué es lo que hace Marcos? Recopila todo esto y mira, dice, ya, pongámosle orden. Y Marcos no tiene una narrativa, Marcos es como la colección, todas las colecciones, ¿ya? Sí tiene un orden cronológico, pero no tiene una narrativa de por medio, como lo que sí podría tener Lucas, Mateo, perdón, Juan, Lucas o Mateo, ¿ya? Entonces, esta fuente, a pesar de que no se ha encontrado nada al respecto, es solamente una fuente que se piensa que es hipotética, ¿ya? Pero sí se habla de que fue necesaria que existiera para que Lucas pudiera adquirir cierta información, ¿ya? Entonces, este es el problema sinóptico que vamos a ir a estar viendo con más tiempo, ¿ya? Ahora, si avanzamos, nos vamos a ir al punto uno. Como le dije yo, lo vamos a ir viendo, y que ya le había dicho. Por ejemplo, este es Aguirre, Rafael Aguirre, de la editorial Verbo Divino. Dice, en la antigüedad la pedagogía era muy conservadora y se basaba en tres instituciones, la casa paterna, la sinagoga y la escuela elemental. En las tres, el aprendizaje tiene un elemento central, que era la memorización, como le había dicho. Ya no es algo que yo esté inventando, hay fuentes de por medio donde yo también investigué. Y bueno, el problema es que en este momento, al parecer, no ponía las fuentes correctas. ¿Ya? No es tan solamente poner el texto y el nombre, sino que se pone la página, el libro, cosa que yo acá no hice. Pero si alguien lo necesita, yo le puedo dar la cita correctamente y decentemente. Pero eso es lo que es la tradición oral, y creo que le dimos más tiempo a la tradición oral que a otra cosa, así que la vamos a pasar por amor al tiempo. Aquí está Eusebio de Cesarea. Dice, cuando estudiamos textos antiguos, constantemente tenemos problemas con las fuentes tempranas. Actualmente se tienen fragmentos de manuscritos del siglo II aproximadamente,
con una diferencia de 150 años, ¿ya? Entre que se escribieron los textos a los que se tienen hoy. Este es el Evangelio de Marcos. Ya el Evangelio de Marcos, como sabemos, fue uno de los primeros en escribirse. Más adelante tengo también la datación de más o menos cuándo se escribió el Evangelio de Marcos. Y a partir de Marcos se empezaron a escribir los otros. Y había una de las cosas que yo dije acá, que los escépticos normalmente dicen que se refutan unos a otros, sino que, ¿qué es lo que pasa? Que Marcos se escribió, ¿ya? Y probablemente ya existía esta fuente, y Lucas dijo, mira, Marcos, está bien lo que tú hiciste, pero te faltaron cosas. Te faltó añadir esto y esto otro. Y eso es lo que hace Lucas. Y Mateo llega y dice, mira, Marcos, muy bueno lo que tú hiciste, pero te falta, no sé, te falta calle, podríamos decir. Y puede decir, mira, Lucas, también tú estás bien, pero no, aún faltan cosas. ¿Y qué es lo que hace Juan? Juan ya tiene todo esto encerrado. Y dice, ya, mira, el Cristo que ustedes presentan es claramente lo que Jesús hizo, lo que Jesús esto y esto otro, pero hay algo importante, que Jesús no solamente era un hombre. Y Juan se destaca por traer una cristología alta y a un Jesús exaltado, ¿ya? Acá nosotros podemos ver un Jesús triste, un Jesús gozoso, etcétera, y se marcan muchos rasgos humanos, ¿ya? Si bien obviamente hay títulos de por medio y yo creo que en la segunda parte de esta clase vamos a hablar y nos vamos a meter de lleno en lo que son las pericopas y ciertas narraciones, cierto, todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa en el problema sinóptico. Aquí tenemos a Papías de Hierápolis y una cita también de Eusebio de Cesarea, que en otra diapositiva me di cuenta que sí estaba citado, ya, correctamente. Sí, Papías, que vivió aproximadamente del 70 al 120, estuvo en el momento o conoció a personas que conocieron a Jesús. Ya es una de las cosas que él dice. También nos habla sobre el libro de Marcos y esta cita está en Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica. Usted la puede comprar en editorial Clie, si mal no me recuerdo. Dice que fue un discípulo de Juan el teólogo y un compañero de Policarpo, ¿ya? Uno de los padres, o sea, de los... Creo que Policarpo era, me voy a aventurar, creo que más adelante lo tengo, creo que era discípulo de Juan, ¿ya? Bueno, la iglesia no solamente termina en los apóstoles, después siguen sus discípulos. ¿Ya? Acá tenemos a Policarpo, está Ignacio de Antioquía, y así sucesivamente, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, etcétera, que también podría ser un curso de patrística. Es necesario, sobre todo ahora que va a salir la Biblia con comentarios patrísticos en CLIE, se la recomiendo, muy buena, y nos va a ayudar un poco en todo esto. Bueno, Papías nos ayuda a entender esto, mire, dice, y el anciano dijo esto también, Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, ya entiéndalo, escribió exactamente todo lo que recordaba, sin embargo, no registrándolo en el orden que había sido hecho por Cristo. Bien, o sea, había un problema con Marcos. Por eso a lo mejor Lucas también escribió, por eso a lo mejor Mateo escribió, etcétera. Pero entiéndalo que son hipótesis, no es que fuera así, ¿ya? Son hipótesis que se me ocurren en este momento y que también lo dice Papías. Porque él ni oyó al Señor ni le siguió. Marcos, ¿ya? Hablamos posiblemente de Juan Marcos, aquel que Pablo también desechó. Es como, sáquenme a Marcos de aquí y después dice, tráiganme a Juan Marcos. Ya. Dice el Señor, ni le siguió. Pero después, como he dicho, a Pedro, el cual adaptó sus instrucciones a las necesidades, pero no tenía intención de dar un relato conexo de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción cuando escribió algunas cosas tal como las recordaba, porque lo que tenía interés era en no omitir nada de lo que había oído y en no consignar ninguna afirmación falsa en ello. Esto es lo que dice Papías, ya obispo de Hierápolis, que más adelante lo vamos a encontrar. Mire, acá nosotros nos encontramos con, sí, con diferentes hipótesis, ¿ya? Y aquí lo había dejado a un lado. La primera hipótesis es que todo proviene de una tradición oral. ¿Hipótesis sobre qué? Sobre los sinópticos, ¿ya? Es como que todo proviene de una tradición oral y todo lo que se sabía, en este caso, como dice Papías, se escribía, ¿ya? Y no existía una colección de textos ahí rondando por las iglesias.
Entonces, una segunda hipótesis es la de Agustín de Hipona, o sea, San Agustín para algunos, un obispo en el siglo V. Además de ser de los padres de la Iglesia, pues es un pensador reconocido no tan solo por la fe católica o cristiana, sino que es uno de los grandes de la historia universal. Y eso es cierto. Dice, ahora esos cuatro evangelistas cuyos nombres han ganado la circulación más notable sobre todo el mundo y cuyo número se ha fijado como cuatro, hablando y haciendo también un análisis a lo que vendrían siendo los apócrifos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Recordemos que estaba el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, etcétera. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace Agustín de Hipona? Dice, mira, existen solamente cuatro textos y para nosotros, que en el siglo V se reconozcan cuatro evangelios, perdón, ya es algo bastante importante, porque desecha todo aquello que el gnosticismo había traído y que la gente en particular por querer tener dinero lo hacía, porque los textos pseudoepigráficos, que creo que lo dijimos, se vendían. La iglesia compraba textos, ¿ya? Por lo tanto, imagínese usted dice, "Ah, no me está yendo muy bien en el campo, ¿qué voy a hacer? Mira, los cristianos que se creen todo, les voy a escribir un texto respecto a lo que se sabe de Jesús, a lo mejor les voy a meter cosas diferentes y se los voy a vender. O se los voy a vender a alguien que sea cristiano y que no tenga idea de lo que está pasando. Por eso nacieron también los textos pseudoepigráficos que se vendían y se vendían bien, ¿ya? Por eso tanto texto que se encuentra. Algunos que hablan que Pablo era un traidor, que Pedro era esto, que Jesús tenía una esposa y que los hijos de María, etcétera. De ahí también nace el imaginario de los apócrifos. Entonces Agustín habla de una tradición antigua, deja a Mateo como el texto más antiguo, luego Marco y Lucas. ¿Ya? Esto se creía hasta hace muy poco. Siempre se pensó que Mateo era uno de los textos más antiguos y también se le daba mayor énfasis a Mateo, ¿ya? Porque claramente traía el nacimiento de Jesús. Entonces, aquí estamos con Griesbach. Y aquí tenía el, lo que le decía al principio. Griesbach fue el que nombró a estos tres evangelios en sinópticos. ¿Ya? Bueno, ahí habla un poco más de lo que ya habíamos conversado. Ahora, si usted lo quiere leer, ahí ya le dejé los segundos para que pudiera leer. Vamos a avanzar porque parece que estoy demorando y tenemos mucho por entregar. La hipótesis de los fragmentos, Leyer-Macher, como lo quiera decir, siglo XIX. El autor de la idea de que la redacción de los evangelios sinópticos se forma de pequeños relatos utilizados y compilados por los evangelistas, que era lo que yo le decía, que era este sistema de colección, ¿ya? De muchos fragmentos. En un texto salía, no sé, la pasión, ¿ya? El momento de la pasión me refiero al momento de la entrega de Jesús en la cruz, ¿ya? No al momento de pasión amorosa. Y así sucesivamente. Hay textos, se podrían ver fragmentos de milagros, y así, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de los fragmentos? Es que los evangelistas tomaron todos estos fragmentos y aislaron sus ideas, ¿ya? Fragmento de la infancia, etcétera. Que me imagino que fue lo que también puse acá abajo. Y esto es lo que dice Lucas. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Ya, ese es el punto de Schleiermacher. Lessing, o Lessing, el que sepa mejor, eh, creo que es alemán, este tipo. La hipótesis del evangelio primitivo, según la hipótesis de Lessing. Los tres evangelios serían obras independientes que provienen de un evangelio primitivo, ¿ya? Puede ser un protomarco, ¿ya? O también podría ser el documento Q, que si usted no se dio cuenta, que lo vamos a estar recordando, que fuente Q, no se lo dije, fuente Q, ¿ya? O el documento Q, anótelo porque es importante el que se quiera meter aún más en esto. El documento Q es un misterio, pero también hay un estudio bastante importante, incluso hay un libro sobre estudios de muchas personas, muchas colaboraciones. ¿Ya? Se lo puedo mandar. De hecho, tengo aquí, si quiere, le puedo mandar las fotos de la introducción. La introducción son como 40 páginas y después ya empieza con el análisis en griego. Y ahí ya hay que saber un poco de griego para ver lo que está diciendo el hermano.
Entonces, hipótesis de Lessing es un evangelio primitivo. Y aquí nos vamos a Papías de nuevo. Papías nos da un relato bastante importante, porque actualmente los filólogos y los historiadores y arqueólogos dicen que los evangelios fueron escritos en griego. Inicialmente, originalmente fueron escritos en griego, ¿ya? Pero dice, él creía que el evangelio de los hebreos citado por Papías, o el Evangelio de los Nazarenos, citado por los padres de la Iglesia, podría ser aquel texto perdido. Papías dice que había un evangelio que fue escrito en hebreo, cosa que nunca se ha pillado, ¿ya? Pero si él lo dice es porque tiene que tener argumentos, ¿cierto? También el Evangelio de los Nazarenos, citado por los padres de la Iglesia. Como les dije, había muchos evangelios, ¿ya? No necesariamente eran todos apócrifos, a lo mejor habían diferentes idiomas, etcétera. Entendamos que el cristianismo no solamente quedó en Jerusalén, se fue a Antioquía, se fue a Alejandría, etcétera. Por eso en Nag Hammadi se encontraron también lo que vendría siendo el Evangelio de Tomás, que habla sobre la infancia de Jesús, que lo vamos a ver más adelante, es bastante interesante, aunque se tomó como apócrifo. Eso, ¿ya? Se creía de un evangelio primitivo. Y aquí tengo, parece, sí. Papías comenta también, todo esto está en Eusebio de Cesarea. Este es, pues, el relato que da Papías respecto a Marcos, pero con respecto a Mateo hace la siguiente afirmación. Así que entonces Mateo compuso las palabras en lengua hebrea y cada uno los interpretó como pudo. Era un poco lo que ya veníamos conversando. La hipótesis de Weiss, de las dos fuentes. Acá entra un tema que es el documento Q, que es un misterio, pero de lo más importante. Ese es un trabajo que yo le di al otro hermano. La hipótesis de las dos fuentes, siglo XIX. Hasta el día de hoy muchos se adhieren a la hipótesis de las dos fuentes, de hecho yo también la creo. No quiere decir que usted la crea, si usted ahí investigará y tendrá sus propias opiniones al respecto. Dice, en primer lugar, tenemos la idea de un texto de Marcos, gran número de investigadores concuerda, en que es el evangelio más antiguo dentro de los sinópticos, ¿ya? Además de una fuente desconocida en el sentido de que no hay pruebas literarias sobre ella, pero sí es necesaria en un sentido gramatical o lingüístico, ¿ya? Era necesario. Un Marcos primitivo, ¿ya? Aunque esto tampoco para mí creo que debería ignorarse de que habrían, esta cosa aquí, que habrían otros textos, ¿ya? Ahora, nos podríamos meter acá. Uy, ¿dónde está? Aquí, estamos arriba. Perdón, ahora sí. Si usted se preguntará, bueno, Pablo, me dejaste intrigado con el problema sinóptico. ¿Por qué se le llama problema sinóptico? No es que sea un problema en sí, para nosotros no es ni un problema. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los cuatro evangelios, ¿cierto? Los tres primeros se leen tranquilamente. No es que por esto usted vaya a perder su fe ni nada al respecto. No es ni un problema para nuestras doctrinas ni nada. El problema es para las personas que a lo mejor somos más quisquillosas, decir, bueno, ¿cómo se crearon los evangelios? Ese es el problema, es un dilema que hay ahí. ¿Cómo fue? No lo sabemos, por lo tanto hay hipótesis, pero no hay una verdad absoluta al respecto. Y esto también se debe entender cuando hay alguien, no sé si habrá aquí algún historiador o alguien que tenga cierta metodología más desarrollada, pero el mundo antiguo no se basa en verdades absolutas, sino que en hipótesis. Posiblemente haya sucedido esto, posiblemente se pensaba de esta manera. No es que ellos pensaron así, él creía esto, no, porque es posiblemente que haya creído eso, porque las personas pueden pensar muchas cosas y no nos podemos basar solamente en un fragmento, en un comentario que dejaron escrito, ¿ya? Entonces aquí un poco más sobre el problema sinóptico, un poco más ordenado. Esquema de la conformación de los evangelios tomando en cuenta el documento Q. La vida de Jesús, que ya lo habíamos visto, prédica de los apóstoles, tradición oral de las comunidades cristianas, colección de dichos y hechos de Jesús,
Y entonces viene el Evangelio de Marcos, que es un protomarco, un marco primitivo que sigue uniéndose a otra hipótesis, y el documento Q. De aquí sale el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, y vea usted cómo se está desarrollando. Hay cosas que tiene Lucas y tiene Mateo, pero no tiene Marco. Hay cosas que tiene Marco y que se repiten en Mateo y Lucas. Por lo tanto, eso es lo intrigante, ¿ya? Mateo y Lucas tienen lo mismo que Marco, pero hay cosas que solamente tienen Mateo y Lucas. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? La primera opción es que ellos hayan tenido a Marco y la otra es un documento fantasma, ya que se le ha dicho al documento Q. Ya, ese es el problema sinóptico, se lo presento. ¿Cómo explicar que Mateo, Marcos y Lucas narran la misma historia, aproximadamente en el mismo orden y casi en el mismo tiempo? Ese es el problema sinóptico. Lo vuelvo a repetir. La respuesta sería que Mateo y Lucas compartieron dos de sus fuentes, Marco y su colección ya desaparecida, que hoy se denomina como Q. Y esto también es importante. ¿Qué son los evangelios en un sentido literario? Son textos, son libros, historias, epístolas. ¿Qué son? ¿Ya? Por mucho tiempo los evangelios se han catalogado como un tipo de documento diferente y único, ¿ya? Pero actualmente se tiene noción de que son, en cierta forma, biografías helenísticas, vitapios, ¿ya? Que hablaban sobre la vida de una persona en general, pero por un tema de tiempo y espacio, ¿ya? Se hablaba solamente de la parte más importante de su vida. ¿Ya? En el caso de Marcos, fue directamente al ministerio de Jesús, ¿ya? En el caso de Lucas, de Mateo, y Lucas logra ver otras ideas, otras características, incluso llegan a la infancia de Jesús. Bueno, y ahí está un comentario más que con ciertas intenciones de suscitar y profundizar la fe. Los evangelios son narraciones teológicas. Yo cuando les presenté el problema en la primera clase, les dije que muchos autores y que había un debate sobre. Yo les presenté al Jesús real, al Jesús histórico y al Jesús de la fe. Muchos dicen que el Jesús real, ya que es el que vivió en la Palestina del primer siglo, no podemos llegar nunca a él. Sí podemos hacer un Jesús por medio de las narraciones históricas, pero este Jesús estaría condicionado. ¿Por qué estaría condicionado? Porque los textos y las bases que nosotros tenemos están condicionadas teológicamente, fueron escritos por sus discípulos. Sus discípulos ya tenían una interpretación respecto a Jesús. Por lo tanto, no vamos a tener una visión objetiva, no sé, dentro de las narraciones de los discípulos, ¿ya? No hay personas ajenas a los discípulos que estén escribiendo en este caso y que sean una fuente confiable. Para nosotros, los evangelios son una fuente confiable porque provienen de los discípulos. Todo aquello que no provenga de los discípulos, nosotros lo miramos como una fuente no confiable y son catalogados como apócrifos. Por lo tanto, estas narraciones son teológicas, ¿ya? Teológicas que traen una interpretación. Y esta interpretación está condicionada, obviamente, a que son discípulos de Jesús. De hecho, Marcos 1:1 ya nos recalca que Jesucristo es el Hijo de Dios, con una connotación en Hijo de Dios, ya que después Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y lo quieren matar, como ya lo hemos dicho en otras circunstancias. ¿Cuál es la finalidad de los evangelios? Despertar y fortalecer la fe en las comunidades cristianas, ¿ya? Todo nace de una necesidad. Fue necesario que estas cosas fueran escritas, ¿ya? Y que perduraran durante el tiempo, y gracias a esta necesidad es que nosotros también la tenemos. Porque por medio de la oralidad, si bien es cierto, los judíos tenían una cultura muy fuerte al respecto, pero si esto se salía del judaísmo, iba a morir, en cierta forma. No era algo que los griegos dominaran, que los romanos dominaran, y así sucesivamente, ¿ya? En cierta forma se iba a ir tergiversando esta doctrina oral. Dice Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Lucas dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La iglesia ha pasado por muchos momentos, muchas necesidades, ¿ya? Muchas
cosas que fueron fortaleciendo su fe, ¿ya? Por ejemplo, que Marcos escribiera, que Juan escribiera, y que Lucas escribiera, y que después la iglesia los dejara como parte importante de lo que es el cristianismo, y después se creó un Nuevo Testamento, un canon, etcétera. Todo responde a una necesidad y a los conflictos que ellos mismos estaban teniendo. Judas nos habla que había falsos maestros, que había falsos profetas. Pedro también nos dice lo mismo, en Primera de Pedro, si mal no recuerdo. Entonces, esto también responde a aquella necesidad. Aquellos, cuando nosotros veamos, también la próxima semana les voy a mandar un texto para que ya nos metamos de lleno a lo que es el ministerio de Jesús, los exorcismos y todo, milagros, narraciones, diálogos, etcétera. Entonces todo esto responde a una necesidad incluso teológica y social. En este momento de la historia donde se escribieron los apóstoles, había un gran movimiento, ¿ya? Algunos me imagino que estaban dolidos, con aflicción. El movimiento también gnóstico estaba en auge, ¿ya? Y estaba trayendo cosas raras a la iglesia. La iglesia, las comunidades cristianas también estaban siendo perseguidas. En estos momentos, estamos hablando del 65 al 90 más o menos, que se escribieron los evangelios sinópticos. Eh, Jerusalén había sido destruido, ¿ya? El templo había caído, el segundo templo, el que estuvimos hablando, que era centro cultico de la religión judía, que era donde ellos se limpiaban y estaban con Dios, eso se les fue quitado, fue destruido. ¿Ya? Los romanos arrasaron con todo. Jerusalén ya no se llamaba Jerusalén, se llamaba Aelio Capitolina, ¿ya? Era una provincia romana. Los hebreos ya no existían. Entonces era un conflicto grande donde los apóstoles estaban escribiendo. Y ellos sentían que eran los postreros días, ¿ya? Por eso Pablo se va, hace una misiones, ¿cierto? Predicando que los postreros días, porque ellos de esa manera también lo sentían. Todo aquello que decía Jesús en Mateo 24, ellos veían cierto cumplimiento en sus vidas, ¿ya? Así que creo y ya estamos terminando, ¿ya? Ahora, esto también lo quería dejar claro. La verdad no tomé el tiempo de cuánto llevo. No sé si llevo 20 minutos, 30 o 40, pero como digo en la iglesia, que sea lo que Dios quiera, ¿ya? Ahora, Lucas también tiene algo importante que decirnos, y aquí ya vamos terminando. Lucas y el libro de los Hechos, si bien nosotros lo tenemos separado, al parecer era solamente un texto, pero se encontraron separados porque la piel del animal tiene un límite, ¿ya? Entonces, en vez de ser un rollo, eran dos rollos, Lucas y Hechos, pero en realidad era un solo libro, ¿ya? Usted entiéndalo así, en la antigüedad eran rollos, pergaminos, que ahí se guardaban y que se escribían ciertos textos. Cada texto tenía un pergamino. Mateo tenía uno, y aquí Lucas se extendió, es como la primera parte y la segunda parte. La primera parte trata de la vida de Jesús, la segunda parte trata de la vida de la iglesia, ¿ya? Aquí tenemos un poco la estructura de Lucas y Hechos, cómo se va repitiendo, cómo van ahí convergiendo. Unidad entre Lucas y Hechos. Se demostró claramente la unidad entre ambos textos. Con esto me refiero a que el Evangelio de Lucas y Hechos era un solo libro dividido en dos partes, escrito por el mismo autor. Hoy, esta hipótesis es admitida por la mayoría de los exégetas. Datación de Lucas, y aquí hay algo bastante importante, el fragmento muratoriano, ¿ya? No es común para nosotros escucharlo, y es lamentable porque la Iglesia Católica conoce estas cosas. La Iglesia Católica conoce a Jerónimo, Orígenes, Ireneo, etcétera, y eso trae mucha riqueza, ¿ya? Esto de la era patrística entrega mucha información sobre lo que es apostólico, ¿ya? Nosotros, al creernos bíblicos,
leemos solamente la Biblia, pero dejamos todas estas cosas de lado y cosas que son herramientas para nosotros. Por ejemplo, si yo les preguntara, oye, no sé, hermano Tomás, hermano Sebastián, Tutuch, no sé si quién estará viendo esto después, ¿cómo la iglesia, cuáles fueron los criterios para decir este libro va, este libro no va? ¿En qué momento se dio una lista de textos que son catalogados como canónicos, inspirados, ¿cierto? Nosotros sabemos que el canon habla de una inspiración. Entonces, ¿cómo la iglesia utilizó esto? En qué momento dijo, mira, esto es inspirado, esto no es inspirado? ¿En qué momento dio la lista? El fragmento muratoriano nos habla de una lista, y estamos hablando del segundo siglo, ¿ya? Algunos dicen que esto se hizo ya en el siglo cuarto, siglo tercero, de ahí para arriba, pero ya existía un orden y ya establecido por la iglesia. Entonces el fragmento muratoriano, Orígenes, Jerónimo, Ireneo, que sin decirlo expresamente dice, o digo, cita el Evangelio de Lucas, en tercer lugar, después de los de Mateo, y me imagino que Marco, tratando de precisar más las fechas de composición sobre el año 95. ¿Ya? Antes del 95 fue todo escrito, menos Juan, o posiblemente Juan ya haya estado escrito a finales del primer siglo. Lucas fue utilizado para las fiestas cristianas, que fue lo que le dije yo la otra vez. Cada uno tenía sus necesidades, tenía sus receptores, ¿ya? Una buena parte de la liturgia de la Navidad fue encontrada en las narraciones lucanas, ¿ya? Por ejemplo, se inspiró en los relatos de la infancia de Lucas, perdón, en la infancia, cuyos cánticos forman parte desde muy antiguo del oficio divino, mientras que otras fiestas litúrgicas como Pentecostés o la Ascensión tienen su origen en pasajes de este evangelio. Lucas, Mateos, Marcos y Juan tienen audiencias diferentes, probablemente se hayan escrito en lugares diferentes, ¿ya? La comunidad de Antioquía era una comunidad muy importante en aquel tiempo. Sale que Ireneo dice, Lucas, compañero de Pablo, lo que éste predicaba, él lo escribió en un libro. ¿Se da cuenta? Estas cosas ayudan, leer Ireneo, leer esta cita, nos ayuda a que la iglesia en el siglo II, siglo III, ya sabía que este Lucas era compañero de Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno dice, no, uno va a Facebook, a redes sociales y dice, oye, pero si esas cosas las escribieron, no sé, Constantino en el siglo IV manipuló los textos bíblicos y lo hizo a su conveniencia, etcétera, etcétera, para poder llevar o traer la paz al Imperio Romano. Entonces tenemos a Ireneo, que nos dice que Lucas, que realmente era Lucas, el mismo que nosotros leemos en Pablo, que era compañero de él, ¿cierto? Dice que Lucas era compañero de Pablo, lo que éste predicaba, él lo escribió en un libro. Lucas, al parecer, era un emanuense de Pablo, que lo que era un emanuense era un escritor. Y aquí es donde salen muchas hipótesis, que para algunos son innecesarias, pero para otros van contando las piezas del rompecabezas. Dice, ¿por qué Pablo iba a ocupar un emanuense? ¿Por qué Pablo no escribía? Pablo tenía discípulos, ¿ya? Lucas era uno de ellos, y de estos discípulos eran los que también escribían sus cartas. Llega un momento donde Pablo, no me acuerdo si era a los Efesios, les dice, mira, este soy yo, con mi puño y letra, para que me reconozcan, ¿cierto? No en todas las cartas dice lo mismo. De hecho dice, mira, aquí estoy con Lucas, con, no sé, Genofonte, no sé, supongamos los nombres, no recuerdo, pero él da una lista de todas las personas que estaban con él ahí, escribiendo la carta y dice, se la voy a pasar a esta persona, esa te la va a pasar, etc. Bueno, y ahí hay un poco más de información, no sé si la misma, sobre Clemente Alejandrino, el texto, el fragmento muratoriano, etc. Aquí está sobre los destinatarios. Y esto es lo que vamos a ver ya la otra semana con más tiempo, sobre la familia de Jesús. Y esto es un spoiler, ¿ya? Y con esto ya me retiro, porque creo que ya me pasé de los 30 minutos hace rato. Dice sobre la familia de Jesús, hijos entre José y María. El vídeo nos habla al respecto. ¿Existió solamente Jesús? Y aquí hay un problema. Cuando hablamos de María,
Jesús, María era virgen, ¿cierto? Es la narrativa. Y con esto también me gustaría quedarme porque el texto que les voy a mandar hace referencia a María y Jesús sobre la concepción divina, ¿cierto? Nosotros sabemos que Jesús proviene y es santo porque es una encarnación de Jesús, pero también María en cierta forma era santa. Jesús no podía ser contaminado por nada para nosotros hablar de su santidad, ¿cierto? Para hablar de su dignidad, porque después los concilios, y ya nos vamos acercando a los concilios, él dice que él es santo, digno, ¿cierto? No hay ni una mancha en él, por lo tanto, él es el Hijo de Dios. Entonces, aquí donde dicen, bueno, María, y sobre todo en el área católica, y este también es un problema de leer la patrística, que hay un desarrollo y hay una tergiversación de conceptos. Y los padres de la iglesia también tenían sus propios debates, no había una unidad de pensamiento. Entonces, dicen, y este es uno de los grandes debates entre protestantes y católicos, o evangélicos y católicos, es sobre si María tuvo más hijos. Entonces, el vídeo habla, y estas siete las vamos a entregar ya la otra semana, que José y María tenían más hijos, aparte de Jesús. Dice Epifanio, José pudo ser viudo, por lo tanto podría tener hijos en su antiguo matrimonio. Esta es la respuesta. El vídeo podría decir, o nosotros podríamos decir, mira, María tuvo a Jesús, pero después de tener a Jesús tuvo más hijos. ¿Y qué cuál es la respuesta? Mira, es verdad que la Biblia nos dice que Jesús tuvo más hijos, que Jacobo, ¿cierto? También Santiago, pero que estos hijos no necesariamente podrían haber nacido de María. Recordemos que José era mayor que María, ¿ya? María probablemente era una adolescente, de acuerdo a la cultura, ¿ya? Por lo tanto, José pudo haber sido viudo de otro matrimonio y Jesús tenía hermanos mayores. Por lo tanto, podría tener hijos en su antiguo matrimonio, ¿ya? Y aquí también se crea ese conflicto enriquecedor, a mi gusto. A lo mejor usted dirá, bueno, Pablo aquí se fue para otro lado, pero esto es importante. En algún momento se lo van a preguntar cuando usted se encuentre con familia católica y decir, oye, ¿por qué ustedes dicen que Jesús tuvo más hermanos? Si Jesús no tuvo más hermanos. Ya, aquí estamos con el debate. Dice, los hermanos que presentan las narraciones muestran familiares de Jesús. O sea, Jerónimo dice que no son hermanos, que pueden ser primos, pueden ser familiares indirectos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Y yo siempre doy el mismo ejemplo, acá no lo cité, pero cuando Jesús, dice los evangelios que se acercaba a la fiesta de los tabernáculos, estaban los hermanos de Jesús. Y Jesús no quiso subir por el caos que podría traer, y los hermanos se burlaron de él. Bueno, sube con nosotros y dice esto de una forma despectiva. También los evangelios nos dicen que las familiares de Jesús pensaban que él estaba loco, sobre Jesús, ¿ya? Ya sean tías, hermanos o familiar directo, pensaban que él tenía cierta locura. Pero una de las grandes cosas que ocurren después es que estos hermanos también creen en Jesús. Y una de las cosas importantes, la que nosotros decimos, mira, Jesús realmente resucitó porque estas mismas personas que se reían de él y que los evangelios los muestran como enemigos en cierta forma, después eran obispos, ¿ya? El obispo de Jerusalén, Jacobo, Eusebio de Cesarea lo dice. Se convirtió en parte importante dentro de la jerarquía de las comunidades cristianas. Ya, otra cosa más a apuntar. Y esta no la agrandé, pero se lee, ¿cierto? Y la he puesto así en presentar. Pero en fin, respecto también a los destinatarios. Estos son los evangelios sinópticos. ¿Ya? No les mostré el cuarto evangelio porque el cuarto evangelio lo vamos a analizar junto con todo lo que es el ministerio de Jesús. Pero este es el problema sinóptico por el cual nosotros hemos estado hablando. ¿Ya? Y quise dedicar esta clase especial para que conociéramos un poco más los evangelios, las cosas que nos entregan, su importancia, ¿ya? No son textos que se encontraron por ahí botados, fueron redactados especialmente para las personas que iban a venir después de ellos, ¿ya? Es un legado de lo que Cristo vivió, lo que Cristo enseñó, y también son testigos oculares de las cosas que ocurrieron, ¿ya? Así que, hermano, esto es muy importante. Y si usted lo sabe o le interesa conocer más, hay unos libros bastante buenos, ¿ya? Que profundizan cosas, ya sea de crítica, ya de crítica textual en Griesbach, en cada uno de estos puntos.
¿ya? Y van al análisis literario, el tema de traducciones, perícopas. Hay un análisis que después, bueno, les puedo mandar una foto. Tengo un libro que me costó como 4.000 pesos, o sea, cerca de 4.000 pesos el libro es Proa. Y tiene los sinópticos en sinopsis, ¿ya? Yo si busco la parábola, no sé, del Sermón del Monte, me sale, me divide la página en tres o dos o cuatro, ¿ya? Porque de repente hay cosas que también salen en Juan y que me las ponen ahí al costado. Y están todos en hilera, hablando lo mismo, pero lo dicen de forma diferente. Y eso es muy interesante, porque cada uno de los discípulos, en este caso los escritores, van a cierta parábola, a cierto análisis, mi animal, un perro chiquitito, pero ladra más. Entonces, todo eso ayuda. ¿Ya? Se los voy a mandar para que puedan tener una idea de lo que es la lectura sinóptica. Así que eso, queridos hermanos, cuídense, que estén muy bien y espero que les haya interesado esta clase. No es directamente cristología, pero sí nos habla un poco de lo que son los evangelios en general, ¿ya? Como literatura, como biográfica y teológica de lo que es la persona de Cristo. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, que estén muy bien y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense. Hasta luego.